20.000 brasileños gritando por su sangre, un plátano en su cara durante el pesaje, acusaciones de racismo que casi destruyen su carrera, Brandon Moreno completamente solo en territorio enemigo. Pero lo que tú estás a punto de descubrir no es la historia que te contaron los titulares. Junio de 2021. Un filtro de Instagram convierte a Figueiredo en un mono. Brasil explota en furia. El equipo de Moreno es señalado. Lo llaman cómplice, encubridor, racista. Pero lo que tú descubrirás aquí es mucho peor que racismo, porque cuando revisas las fechas con cuidado, cuando analizas quién dijo qué y exactamente cuándo lo dijo, cuando observas los silencios estratégicos, te das cuenta de algo profundamente perturbador. Esto no fue sobre dignidad ultrajada, fue sobre algo mucho más oscuro, mucho más calculado, mucho más cobarde. En los próximos minutos descubrirás 4 verdades. Primero, lo que realmente sucedió aquella noche con el filtro y por qué Brandon no tuvo nada que ver. Segundo, cómo Davison guardó silencio durante meses hasta que le convino hablar. Tercero, la respuesta de Moreno que reveló la hipocresía más brutal. Y al final, la verdad más importante de todas, la que Figueiredo jamás admitió ni siquiera frente al espejo. Quédate hasta el último minuto, porque lo que descubrirás no solo cambiará tu percepción de esta pelea, sino de cómo funciona realmente el miedo en el combate de élite. Arizona, Estados Unidos. 10 de junio de 2021. El Gila River Arena se prepara para recibir una de las peleas más esperadas del año. Brandon Moreno y Davison Figueiredo están a punto de enfrentarse por segunda vez después de protagonizar uno de los combates más brutales en la historia de la división de peso mosca. Su primer encuentro, 6 meses atrás, terminó en un empate mayoritario que dejó a todo el mundo con ganas de más. 5 rounds de guerra absoluta, sangre, sumisiones fallidas, intercambios salvajes y un final tan ajustado que los jueces no pudieron decidir un ganador. Ahora, en Arizona, todo estaba listo para el desempate, pero mientras Brandon Moreno entrenaba en silencio, mientras revisaba videos de la primera pelea, mientras perfeccionaba su jiu-jitsu y afinaba su boxeo, algo estaba sucediendo a kilómetros de distancia que él ni siquiera sabía que estaba ocurriendo. En la sala de conferencias de prensa del UFC 263, los periodistas llenaban cada asiento. Las cámaras apuntaban al escenario donde pronto subirían los protagonistas de la cartelera. Y entre la audiencia, en una de las filas del medio, un hombre sostenía su teléfono celular transmitiendo en vivo por Instagram. Su nombre era Marcelo Rojo, argentino, peleador de UFC, compañero de entrenamiento de Brandon Moreno en Entram Gym. Y en ese momento, completamente ajeno a las consecuencias, estaba jugando con los filtros digitales de la aplicación. Marcelo no era un desconocido en el mundo de las artes marciales mixtas. Había peleado varias veces en la UFC, había compartido octágono con rivales duros y era parte del equipo que había ayudado a preparar a Brandon para esta pelea tan importante. Mientras esperaba que comenzara la conferencia, Marcelo transmitía en vivo para sus seguidores. Probaba filtros, filtro de bebé Yoda, filtro de bigotes ridículos, filtro de anteojos gigantes. Los peleadores comenzaron a subir al escenario. Davison Figueiredo apareció, serio, concentrado, con esa mirada que había intimidado a tantos rivales. Y entonces Marcelo, sin pensarlo demasiado, probó otro filtro, uno que mostraba cuerpos de animales. Cuando apuntó la cámara hacia Figueiredo, el filtro colocó la cara del brasileño sobre el cuerpo de un mono. Marcelo rió, algunos de sus seguidores en el live también. Para él era un juego más, un momento tonto en medio de la espera. Había usado ese mismo filtro con otros peleadores momentos antes, pero alguien estaba mirando esa transmisión con ojos muy diferentes. Walid Ismail, el legendario peleador brasileño convertido en manager, representante de Davison Figueiredo, vio la transmisión en vivo y en cuestión de segundos tomó una captura de pantalla. La imagen quedó congelada, la cara de Figueiredo sobre el cuerpo de un mono. Y Walid supo exactamente qué hacer con ella. Pero aquí está lo extraordinario, lo que cambia toda la perspectiva de esta historia.
Walid no dijo nada en ese momento. No confrontó a Marcelo Rojo. No exigió explicaciones. No armó un escándalo público. Simplemente guardó la captura de pantalla y esperó. Porque 3 días después, el 10 de junio de 2021, algo sucedió que cambiaría todo. Brandon Moreno sometió a Deiveson Figueiredo con un estrangulamiento por la espalda en el tercer round. Fue una victoria categórica, dominante, devastadora. Moreno se convirtió en el primer campeón mexicano en la historia de la UFC. Las lágrimas corrían por su rostro mientras abrazaba a sus hijos dentro del octágono. México entero explotaba en celebración. Las calles de Tijuana se llenaron de gente festejando. El himno nacional sonó en Arizona. Brandon Moreno había conquistado el mundo, y mientras Brandon lloraba de alegría, mientras su familia lo abrazaba, mientras los periodistas lo rodeaban con preguntas sobre cómo se sentía ser campeón, Walid Ismail decidió que era el momento perfecto para soltar la bomba. Al día siguiente de la derrota de Figueiredo, Walid publicó la captura de pantalla. Habló de racismo inaceptable. Exigió que la UFC castigara a Marcelo Rojo. Amenazó con demandas legales. Los medios brasileños recogieron la historia inmediatamente. Los titulares explotaron. El equipo de Moreno, acusado de racismo. El nuevo campeón mexicano señalado como cómplice. La controversia creció como una bola de nieve, y Brandon Moreno, en medio de la celebración más importante de su vida, tuvo que lidiar con un escándalo que él ni siquiera sabía que existía. Marcelo Rojo salió rápidamente a dar explicaciones. Publicó un comunicado disculpándose. Explicó que había usado el filtro con múltiples peleadores durante la transmisión, que no hubo intención racista, que simplemente estaba probando filtros digitales sin pensar en las consecuencias. Mostró capturas de pantalla donde había usado el mismo filtro y otros similares con peleadores de diferentes nacionalidades y razas durante la misma transmisión en vivo. Pero el daño ya estaba hecho. La narrativa ya estaba construida. El equipo de Brandon Moreno había cruzado una línea imperdonable. Y aquí está el primer detalle que no encaja, la primera pieza del rompecabezas que revela que algo más profundo estaba sucediendo. Brandon Moreno jamás mencionó el incidente. Nunca habló del supuesto racismo. Nunca se defendió públicamente de las acusaciones. Siguió entrenando. Siguió siendo campeón. Siguió comportándose con la misma humildad y profesionalismo que siempre lo caracterizó, porque Brandon sabía algo fundamental. Sabía que él no había hecho nada. Sabía que Marcelo había cometido un error tonto. Había pedido disculpas y el tema debería haber terminado ahí. Pero sobre todo, Brandon sabía que mientras más hablara del tema, más oxígeno le daría a una narrativa que no tenía sentido. Así que hizo lo más inteligente que podía hacer, callar y dejar que su rendimiento en el octágono hablara por él. La UFC nunca emitió un castigo oficial contra Marcelo Rojo. Nunca hubo una sanción formal. Nunca hubo una investigación profunda. Porque cuando la organización revisó el contexto completo, cuando vio la transmisión en vivo completa, cuando escuchó las explicaciones, llegó a la conclusión de que no había intención maliciosa. Fue un error de juicio, un momento desafortunado, pero no un acto de racismo deliberado. El tema pareció cerrarse, los meses pasaron, Brandon Moreno defendió su cinturón, siguió siendo campeón, siguió siendo el orgullo de México. Y el incidente del filtro de Instagram quedó enterrado en el pasado, o eso parecía, pero Walid Ismail nunca olvidó. Guardó esa captura de pantalla como si fuera una carta bajo la manga, una herramienta para usar en el momento adecuado, porque en el deporte de combate, especialmente al más alto nivel, todo es estrategia. No solo lo que sucede dentro del octágono, sino lo que sucede fuera, las narrativas que construyes, los pretextos que preparas, las salidas que te das a ti mismo cuando sabes que las cosas no van a salir como esperas. Enero de 2022. Honda Center, Anaheim, California. Brandon Moreno y Deiveson Figueiredo se enfrentan por tercera vez. La trilogía, 1-1 en el marcador si contamos el empate inicial. Esta vez el brasileño llegó diferente.
más paciente, más calculado, evitando los intercambios salvajes que tanto le costaron en la segunda pelea. Su esquina había estudiado cada segundo de las peleas anteriores. Sabían que no podían vencer a Moreno en una guerra de desgaste. Tenían que boxearlo, controlarlo, evitar que impusiera su ritmo, y funcionó. Deiveson Figueiredo ganó por decisión unánime, recuperó su cinturón. Y ahí, con el micrófono en la mano, sudoroso, con la correa de campeón en el hombro, hizo una promesa que quedaría grabada en video para la posteridad. Dijo que le daría la revancha inmediata a Brandon Moreno. Dijo que sabía que era la pelea que los fanáticos querían ver. Dijo que respetaba a Moreno como competidor. Incluso mencionó que estaría dispuesto a pelear en México si la UFC lo organizaba así. Brandon Moreno escuchó esas palabras desde su esquina del octágono. Saboreó la derrota. Sabía que había cometido errores tácticos. Sabía que podía mejorar. Y sabía que en una cuarta pelea, con los ajustes correctos, podría recuperar su cinturón. El público aplaudió la deportividad de Figueiredo. Dana White, presidente de la UFC, asintió aprobando la idea. Todo parecía encaminado hacia la cuarta pelea, la primera tetralogía en la historia de la UFC. Un evento histórico, una rivalidad para los libros de historia, pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y el contrato para la cuarta pelea nunca llegaba. Dana White ofreció públicamente la pelea para julio de 2022. Los periodistas le preguntaron a Brandon Moreno si estaba listo. Él respondió que por supuesto, que firmaría en cuanto le llegara el contrato, y firmó. Su parte estaba lista, pero del otro lado, Deiveson Figueiredo guardaba silencio. Su manager decía que estaban analizando opciones, que no había prisa, que el campeón merecía elegir a su próximo rival. Las semanas seguían pasando. Dana White comenzó a presionar públicamente. Los medios comenzaron a preguntar qué estaba sucediendo, y entonces, después de meses de silencio, Deiveson Figueiredo publicó un mensaje en Instagram que sacudió todo. Habló del incidente de junio de 2021, del filtro de Instagram de Marcelo Rojo. Dijo que el equipo de Brandon Moreno lo había llamado mono. Dijo que habían editado fotos poniendo su cara sobre cuerpos de simios. Dijo que eso era racismo inaceptable. Dijo que había líneas que no se podían cruzar. Y dijo que por esa razón no podía aceptar la cuarta pelea contra Brandon Moreno, que había cosas más importantes que el deporte, que su dignidad valía más que un cinturón. Pidió pelear contra Kai Kara-France en lugar de Moreno. Dijo que necesitaba defender su honor antes de defender su título. El mundo del MMA explotó en debate. Algunos apoyaron a Figueiredo. Dijeron que tenía razón en poner límites, que el racismo no debía ser tolerado bajo ninguna circunstancia. Otros señalaron lo sospechoso del timing. ¿Por qué había esperado casi un año para hablar del tema? ¿Por qué no había sido un problema cuando recuperó el cinturón en enero? ¿Por qué de repente, justo cuando tenía que firmar la cuarta pelea, el racismo se volvía imperdonable? Y Brandon Moreno, leyendo ese comunicado en su teléfono, sintió algo que pocas veces había sentido en su carrera. No fue enojo, no fue indignación, fue claridad absoluta, porque en ese momento comprendió exactamente lo que estaba sucediendo. Comprendió que no se trataba de racismo, nunca se había tratado de racismo, se trataba de miedo, del tipo de miedo que solo experimentas cuando sabes que hay alguien en este mundo que tiene tu número, que conoce tus debilidades, que ha estado dentro de tu guardia, que te ha hecho sangrar, que te ha sometido y que está esperando pacientemente para hacerlo de nuevo. Brandon decidió responder, pero no de la forma que Figueiredo esperaba, no con un comunicado emocional, no con lágrimas de indignación, no jugando el papel de víctima. Respondió de la única forma que un verdadero competidor responde, con la verdad. En una entrevista con ESPN, Brandon recordó algo que todo el mundo parecía haber olvidado. Recordó que Deiveson Figueiredo y su manager Walid Ismail tenían un historial público de comentarios homofóbicos. Recordó las declaraciones que habían hecho sobre Israel Adesanya,
uno de los campeones más grandes de la UFC. Recordó los insultos que Walid había lanzado públicamente contra otros peleadores usando lenguaje discriminatorio. Y con una calma devastadora, Brandon señaló la hipocresía más brutal de toda esta historia. Dijo textualmente que Deiveson se la pasaba haciendo comentarios homofóbicos en entrevistas, que Walid Ismail tenía entrevistas documentadas haciendo comentarios homofóbicos sobre otros peleadores, que nadie les decía nada al respecto. Y entonces pronunció una frase que quedaría para la historia. Dijo que entendía que eran primitivos, que parecía que habían salido de las cavernas, pero que tenían que darse cuenta de que también eso estaba mal, y nadie les decía nada. La respuesta fue perfecta. No porque fuera cruel, no porque buscara humillar, sino porque expuso la realidad desnuda de lo que estaba sucediendo. Si Figueiredo y su equipo realmente se preocupaban por la discriminación, por el respeto, por los límites que no se pueden cruzar, entonces deberían empezar por revisar su propio comportamiento público. No se puede jugar la carta de víctima de discriminación cuando tú mismo has discriminado públicamente a otros. No se puede exigir dignidad cuando no la has dado. Pero Brandon no se detuvo ahí. Fue más allá. Señaló algo que todos los que seguían la historia de cerca ya sabían, que la UFC había ofrecido oficialmente la cuarta pelea, que él ya había firmado, que estaba listo para pelear en julio, y que la única persona que no quería firmar era Deiveson Figueiredo. Entonces, pronunció la frase que se convirtió en el resumen perfecto de toda esta situación. Dijo literalmente: Deiveson está corriendo. 3 palabras. Deiveson está corriendo. No hay forma más directa de decirlo. No hay forma más clara de señalar lo obvio. Todo el discurso sobre el racismo, sobre la dignidad ultrajada, sobre las líneas que no se pueden cruzar, se desmoronaba con esas 3 palabras. Porque cuando un campeón evita una pelea, cuando inventa excusas, cuando saca del pasado incidentes que no le importaron en su momento, solo hay una explicación: está corriendo. Y todos lo saben. La UFC no le creyó a Figueiredo. Dana White sabía exactamente lo que estaba pasando. Había visto esto antes. Había visto campeones que no querían defender su título contra ciertos rivales. Había visto todas las excusas posibles: lesiones convenientes, problemas de contrato, exigencias imposibles, y ahora, acusaciones de racismo sacadas de la manga un año después. La UFC tomó una decisión. La cuarta pelea se iba a hacer, con o sin las excusas de Figueiredo, porque era la pelea que los fanáticos merecían. Era la pelea que la historia del deporte necesitaba, y era la pelea que cerraría de una vez por todas esta rivalidad. Se anunció oficialmente: UFC 283, 21 de enero de 2023, Junese Arena, Río de Janeiro, Brasil. Deiveson Figueiredo versus Brandon Moreno. Cuarta pelea. Primera tetralogía en la historia de la UFC. Unificación del campeonato de peso mosca. Figueiredo como campeón absoluto. Moreno como campeón interino después de vencer a Kai Kara-France. Todo estaba listo. Los contratos firmados. La fecha confirmada. Y ahora, después de meses de drama, de acusaciones, de excusas, finalmente tendrían que resolver sus diferencias en el único lugar donde realmente importa, dentro del octágono. Pero Deiveson Figueiredo todavía tenía una carta por jugar, una última provocación, un último intento de desestabilizar a su rival, y la jugó en el momento más público posible. La ceremonia de pesaje, 20 de enero de 2023, un día antes de la pelea, miles de brasileños llenando el recinto. Cámaras de todo el mundo transmitiendo en vivo. El ambiente era hostil para Brandon desde el momento en que entró al edificio. Abucheos, insultos en portugués, banderas brasileñas por todos lados. Esta era la casa de Figueiredo, y él quería asegurarse de que Brandon lo sintiera. Los peleadores subieron a la báscula. Brandon primero, 125 libras exactas, peso mosca perfecto. Se bajó de la báscula. Se paró frente a las cámaras, mantuvo la compostura. Los abucheos llenaron el lugar. Luego subió Deiveson, también 125 libras exactas, pero cuando se bajó de la báscula
hizo algo que nadie esperaba. Metió la mano en su bolsillo, sacó un plátano y lentamente, mirando directamente a Brandon, lo peló frente a él. La arena explotó. Los brasileños enloquecieron de alegría, risas, gritos, aplausos. Figueiredo sostenía el plátano a centímetros de la cara de Brandon. Lo movía de lado a lado, hacía gestos, sonreía. Se lo comía lentamente. Los organizadores tuvieron que interponerse entre ambos. La provocación era obvia. Era una referencia directa al incidente del mono. Era Figueiredo diciendo: «Mira, yo también puedo jugar con símbolos racistas». Era un intento desesperado de sacar a Brandon de su centro, de hacerlo reaccionar, de hacerlo perder la calma antes de la pelea. Y Brandon Moreno hizo algo extraordinario. Nada, absolutamente nada. No gritó, no respondió, no cayó en la provocación, solo observó, con esa mirada que había perfeccionado a lo largo de años de entrenamiento, esa mirada que dice: «Mañana nos vemos en el octágono». Algunos interpretaron su silencio como debilidad, como si Figueiredo hubiera ganado esa batalla psicológica, pero los que conocían a Brandon sabían la verdad. Sabían que ese silencio no era sumisión, era control absoluto. Era un hombre que sabía exactamente lo que tenía que hacer en menos de 24 horas y no iba a desperdiciar energía emocional en un circo mediático. Esa noche, en su habitación de hotel, Brandon durmió tranquilo, revisó el plan de pelea con su esquina, visualizó sus movimientos, respiró profundo y se recordó a sí mismo por qué estaba ahí. No para responder provocaciones, no para ganar batallas de palabras, sino para recuperar su cinturón, para demostrar que era el mejor peso mosca del mundo, para cerrar esta rivalidad de la única forma que importa, con una victoria categórica. 21 de enero de 2023, noche de pelea. La Junés Arena estaba completamente llena. 20.000 brasileños cantando el nombre de Figueiredo, 20.000 voces abucheando cada mención de Brandon Moreno. Cuando Brandon caminó hacia el octágono, el ruido era ensordecedor, insultos, gritos, odio puro, pero Brandon caminaba con la cabeza en alto, su equipo detrás de él, su bandera mexicana sobre los hombros, completamente enfocado. Deiveson entró después. El lugar explotó en celebración, fuegos artificiales, música, el campeón en casa, rodeado de amor, rodeado de apoyo incondicional. Todo estaba a su favor. El público, el ambiente, la presión sobre Brandon. Pero cuando ambos se pararon frente a frente en el centro del octágono, cuando el referee dio las instrucciones finales, cuando se miraron a los ojos por última vez antes de empezar, algo cambió, porque Deiveson Figueiredo vio en los ojos de Brandon algo que lo había estado atormentando durante meses. Vio certeza, vio que Brandon sabía algo que él no quería admitir. La pelea comenzó. Deiveson salió agresivo buscando intimidar desde el primer segundo. Intentó una guillotina temprana. Brandon escapó con facilidad. Primer round competido. Segundo round más dominante para Brandon. Su boxeo estaba afilado, sus movimientos más fluidos. Y entonces, a mitad del tercer round, sucedió. Brandon lanzó una izquierda que conectó perfectamente en el ojo derecho de Figueiredo. El impacto fue devastador. El ojo del brasileño se cerró instantáneamente. La hinchazón fue inmediata. Sangre comenzó a salir del pómulo. Figueiredo intentó continuar, pero no podía ver bien. Brandon lo presionó sin piedad. Lo llevó al suelo, lo controló, lo golpeó. Cuando sonó la campana del tercer round, Deiveson regresó a su esquina con el ojo completamente cerrado. El médico de la UFC lo revisó. Le preguntó si podía ver. Deiveson intentó decir que sí, pero el médico vio la realidad. El corte era profundo, la hinchazón peligrosa, y tomó la decisión. La pelea no podía continuar. Knockout técnico por detención médica. Brandon Moreno, ganador, nuevo campeón de peso mosca de la UFC. 2 veces campeón, el orgullo de México. El hombre que respondió al odio con excelencia. El hombre que respondió a las provocaciones con profesionalismo.
el hombre que respondió a las acusaciones falsas con dignidad absoluta, y ahora llegamos a la revelación final. La verdad que Davison Figueiredo nunca admitió ni siquiera frente al espejo, la verdad que explica todo. Las acusaciones de racismo, el silencio estratégico, las excusas, el plátano en el pesaje, todo, porque cuando peleas contra alguien 3 veces, cuando compartes el octágono durante más de 1 hora acumulada, cuando sangras juntos, cuando te someten, cuando te golpean, aprendes algo fundamental sobre esa persona. Aprendes sus patrones, sus reacciones, sus debilidades, pero sobre todo, aprendes si puedes vencerlo consistentemente o no. Davison Figueiredo lo sabía. En lo profundo de su ser lo sabía. Brandon Moreno estaba evolucionando más rápido que él. Cada pelea entre ellos, Brandon llegaba mejor preparado, más completo, más peligroso. La primera pelea fue un empate donde ambos casi se matan. La segunda pelea fue una sumisión brutal donde Brandon lo dominó. La tercera pelea fue una victoria ajustada de Davison, pero no por dominio, sino por táctica defensiva. Y Davison sabía que en una cuarta pelea, Brandon vendría con todo, con ajustes, con mejoras, con la hambre de un hombre que había perdido su cinturón y estaba desesperado por recuperarlo. Figueiredo tenía 35 años. Peleaba en una división donde el corte de peso lo mataba cada vez más. Había hablado públicamente durante años de subir a peso gallo porque las 125 libras eran insostenibles para su cuerpo. Y ahora tenía que enfrentar a un rival de 29 años, en su mejor momento, con hambre, con momentum, con la evolución técnica de su lado. Las probabilidades no estaban a su favor, y él lo sabía. Entonces hizo lo que hacen los hombres cuando tienen miedo pero no pueden admitirlo. Buscó una salida, una excusa, algo que sonara moralmente justificable, algo que hiciera parecer que él era la víctima, no el cobarde. Y encontró la herramienta perfecta, el incidente del filtro de Instagram de 1 año atrás, el que no le había importado cuando ganó el cinturón, el que no había mencionado en ninguna entrevista posterior, el que Walid Ismail había guardado como un as bajo la manga, esperando el momento perfecto. No fue sobre racismo, nunca fue sobre racismo, fue sobre evitar una derrota que sabía inevitable, fue sobre proteger su legado. Fue sobre no tener que admitir que había un hombre en la división de peso mosca que era simplemente mejor que él. Fue sobre miedo disfrazado de principios morales. Fue sobre cobardía vestida de dignidad ultrajada. Y la prueba final de esto está en lo que pasó cuando finalmente lo obligaron a pelear, cuando ya no había excusas, cuando ya no había salidas, cuando tuvo que pararse frente a Brandon Moreno en su propia casa, con 20.000 brasileños apoyándolo, con todas las ventajas posibles de su lado, perdió. No por decisión ajustada, no por controversia de los jueces, perdió porque Brandon lo destrozó, le cerró el ojo, lo hizo sangrar, lo obligó a retirarse y demostró al mundo entero lo que Davison había estado tratando de evitar durante meses, que Brandon Moreno era mejor, que Brandon Moreno había evolucionado, que Brandon Moreno era el verdadero campeón. Esa noche en Río de Janeiro, mientras Brandon celebraba con su equipo, mientras las lágrimas corrían por su rostro nuevamente, mientras sostenía el cinturón que tanto le costó recuperar, Davison Figueiredo se sentó en silencio en el vestuario, con el ojo vendado, con el orgullo herido, con la verdad finalmente expuesta. Había intentado evitar esta pelea con acusaciones de racismo. Había intentado desviar la atención con provocaciones. Había intentado jugar la carta de víctima. Pero al final, cuando ya no había dónde esconderse, la verdad salió a la luz de la forma más brutal posible, dentro del octágono, donde las palabras no importan, donde las excusas no funcionan, donde solo queda la realidad desnuda de quién es mejor. Y Brandon Moreno, ese hombre de Tijuana que comenzó peleando por $300 en gimnasios abandonados, que fue cortado de la UFC y tuvo que regresar por la puerta de atrás, que peleó 4 veces contra el mismo rival porque nunca tuvo miedo de enfrentar la verdad, demostró algo mucho más importante que ser buen peleador.
Demostró que la verdadera grandeza no está en las palabras que dices cuando ganas, sino en el silencio que mantienes cuando te provocan. No está en las acusaciones que haces cuando tienes miedo, sino en las respuestas que das cuando te acusan injustamente. No está en evitar las peleas difíciles, sino en buscarlas una y otra vez hasta demostrar que eres el mejor. Porque al final, en el mundo del combate, hay dos tipos de campeones: los que hablan y los que pelean, los que buscan excusas y los que buscan victorias, los que usan el racismo como arma estratégica y los que responden con excelencia silenciosa. Davison Figueiredo eligió su camino, Brandon Moreno eligió el suyo, y la historia ya decidió quién será recordado como el verdadero guerrero. Si este relato te recordó que la grandeza no se mide en palabras sino en acciones, que la dignidad no se reclama sino que se demuestra, que el miedo siempre encuentra excusas pero el coraje siempre encuentra el camino, entonces suscríbete al canal, porque aquí seguiremos contando las historias que nadie más cuenta, las verdades que nadie más revela, los silencios que pesan más que 1000 palabras. Y si quieres conocer más historias de campeones que respondieron al odio con excelencia, te recomiendo nuestro video sobre Muhammad Ali y el día que se negó a pelear, o la verdad detrás de la última pelea de Manny Pacquiao, porque en este canal no buscamos titulares, buscamos verdades. Y esta, la verdad detrás de las acusaciones de racismo contra Brandon Moreno, es una que merecía ser contada completa. Hasta la próxima.